Buenas tardes, mi nombre es Yuriko Garcés Lee y soy la cónsul de Asuntos Políticos y Culturales del Consulado General de México en Sacramento. A nombre de la cónsul general Liliana Ferrer, es para mí un honor presentar la quinta charla del Coloquio Binacional 500 años de resistencia indígena y 1521 toma de Tenochtitlán. Nos acompaña la doctora Lorena Cariaga Viliesit y mi colega Juan Carlos Ruiz, a quienes también les doy la bienvenida. Liliana Ferrer. Es para mí un honor presentar la quinta charla del Coloquio Binacional, 500 años de resistencia indígena, y el día de hoy, 1521, la doctora Cariaga nos hablará sobre la resistencia. Nos acompaña la doctora Lorena Cariaga Viliesit, la península de Yucatán. Juan Carlos Ruiz. Es para mí un placer. También les doy la bienvenida a Liliana Ferrer. Es para mí un honor presentar la quinta charla del Coloquio Binacional, 500 años de resistencia. Te oye doble, Juan Carlos, ¿es correcto? ¿Y lo estás siguiendo tú en algún otro lado? Nos hablará sobre la resistencia. Acompaña la doctora Lorena Cariaga Viliesit, la península de Yucatán. ¿Ya? Sí, gracias. Entonces, como les comentaba, el día de hoy la doctora Cariaga Viliesit nos hablará sobre la resistencia indígena, la guerra de castas en la península de Yucatán, y es para mí un placer presentarla. La doctora Cariaga es licenciada en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializó en historia de la península de Yucatán en el siglo XIX y sus trabajos de investigación y publicaciones versan sobre la historia de la guerra de castas, viajeros decimonónicos, historia de la vida cotidiana e historia del estado de Quintana Roo. Fue jefa del proyecto de historia regional del Instituto Mora y profesora investigadora fundadora de la Universidad de Quintana Roo. Asimismo, fungió como jefa de la Biblioteca Antonio Enríquez Sabiñac de la Universidad del Caribe y como directora general de cooperación académica de la Universidad de Quintana Roo. Es socia fundadora de la Sociedad Andrés Quintana Roo, correspondiente en Cancún de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2019 es miembro corresponsal nacional por Quintana Roo de la Academia Mexicana de la Historia. Es autora de 11 libros, 4 de ellos en coautoría. Entre sus publicaciones destacan Quintana Roo, Historia Breve, Episodios de una Identidad Futura, De Llaves y Cerrojos, Yucatán, Texas y Estados Unidos a mediados del siglo XIX, Hierofanía combatiente, lucha, simbolismo y religiosidad en la guerra de castas, Quintana Roo, una historia compartida. Es un placer, doctora Cariaga, que nos acompañe. Por favor, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí pues es un honor estar aquí. Agradezco muchísimo a usted, a los organizadores, a la cónsul, la invitación que me hicieron para participar. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, para comenzar, bueno, quisiera yo ubicar un poco la conferencia que voy a darles, porque está un poco desfasada con relación al programa que lleva este coloquio, que es pues en un orden cronológico. Y si bien pues yo voy a hablar de las rebeliones indígenas desde la conquista, pues específicamente la guerra de castas pues nos va a ubicar en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y voy a iniciar hablando de una ciudad de Quintana Roo, que es Cobá. Es una ciudad del clásico, quiere decir que floreció entre el año 900 y 1200,
y no desapareció como otras ciudades supuestamente de esa misma etapa, ni sus habitantes la abandonaron, sino que Cobá continuó siendo habitada durante el posclásico y hay evidencia de que se siguieron reparando los edificios y construyendo edificios nuevos, pues hasta el siglo XIV. También, bueno, grupos de campesinos mayas continuaron viviendo en las cercanías de los vestigios de esta ciudad hasta que estalló la Guerra de Castas en 1847 y pues según el último censo, Cobá tiene 1,738 habitantes. Quise mencionar esto porque esto rompe como otros hallazgos ya arqueológicos con este mito de que las ciudades del clásico se colapsaron y con el mito de que los mayas pues desaparecieron y desde luego no desaparecieron ni mucho menos misteriosamente, ¿no? Los mayas no son una etnia extinta, su cultura no se ha desvanecido, sus lugares tampoco han sido renombrados y es un grupo étnico, es un pueblo originario que decidió conservar su cultura desde hace 500 años por muy distintos medios, por medio de resistencia pasiva, por una readaptación constante, evadiéndose del control de la sociedad mayor y, por supuesto, la resistencia armada, ¿no? En este sentido, la guerra de castas, pues no es un fenómeno aislado, es la culminación de una larga cadena de rebeliones con altibajos, pero prácticamente una cadena de rebeliones ininterrumpida. No es la más larga, aunque realmente duró muchos años, pero sí tiene efectos que se pueden sentir hasta el día de hoy y además tiene una serie de características que la hacen muy especial. Entonces, bueno, algunos de los temas que voy a abordar son los siguientes. Primero quisiera referirme a por qué es tan importante la guerra de castas como fenómeno histórico, cuáles fueron sus antecedentes dentro de este proceso que ya les mencionaba, ¿no? De 500 años de resistencia, en qué situación política, social y económica se dio y cómo evolucionó esta rebelión y qué elementos contribuyeron a su larga duración. Bueno, la guerra de castas es un fenómeno que tiene muchas características muy particulares. En primer lugar, es la única rebelión indígena que perduró por más de 50 años y planteó desde sus inicios verdaderas reformas económicas y sociales. Es una guerra muy larga, posiblemente la que más duró en nuestro continente. Otra característica sui generis es que bajo el dominio de los mayas rebeldes, una gran porción del oriente de la península de Yucatán, que estaba en manos de los rebeldes, se mantuvo fuera del control del Estado mexicano durante medio siglo y fue el último territorio en integrarse a México a principios del siglo XX. Entonces, si ustedes comparan el mapa de la península y este otro mapa que muestra en gris la zona controlada por los mayas rebeldes, los mayas de Chan Santa Cruz, pues se darán una idea del gran territorio que estaba bajo su control y el que ellos lo mantuvieran fuera del control de México y de Yucatán, pues es una de las características de esta sublevación. También, además de ser un proceso histórico local y regional, pues tiene muchas conexiones a nivel internacional. A lo largo de esos 50 años intervinieron las grandes potencias del mundo directa o indirectamente, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, tuvo que ver Cuba, tuvo que ver la actual Belice, que era la colonia de Honduras británica, y esto pues también le da una serie de
características y hace que tenga muchas aristas desde donde se puede entender este fenómeno. También, sin conocer la guerra de castas, pues difícilmente nos podríamos explicar la historia particular de las comunidades mayas que son descendientes de los rebeldes y que habitan actualmente la zona maya de Quintana Roo, ¿sí? Esos cambios socioculturales que los caracterizan se produjeron precisamente a raíz y a lo largo de la guerra de castas. Otro elemento importantísimo es que giró en torno a una cruz que se comunicaba con sus fieles mediante la palabra hablada y escrita, ¿sí? Es un ser esotérico, una hierofanía, un ser que adquiere una personalidad propia, que además se convierte en líder de los mayas. No es cualquier cruz, es la Santísima, y dirige a los mayas rebeldes en asuntos no solo religiosos, sino militares, políticos, económicos, de impartición de justicia, diplomáticos en la relación con Belice, etc. Y es muy curioso que hasta el día de hoy este culto pues tiene repercusiones. Se le conoce como el culto a la cruz parlante. Hay un santuario, como pueden ver, dedicado a la cruz parlante. Los mayas no la llamaban cruz parlante, la llamaban la Santísima. Cruz parlante es un concepto, un nombre académico generado por los académicos, pero pues ha pervivido y se ha integrado a esta forma religiosa, de religiosidad popular. Y lo interesante es que también grupos mayas que no son descendientes de los rebeldes de la guerra de castas, ya han adoptado también estas prácticas religiosas como propias. Entonces, pues esto le ha dado una continuidad muy particular a ese aspecto religioso de la guerra de castas. Y bueno, podríamos preguntarnos si realmente es una guerra de castas. ¿Por qué se le llama así? De entrada, para los políticos e historiadores del siglo XIX, cualquier levantamiento indígena era denominado como una guerra de castas. Así se les llamaba a los levantamientos indígenas. Ciertamente es un enfrentamiento entre dos grupos que son étnicamente y culturalmente diferentes. Aquí utilizo la palabra racial en el sentido de que son mayas pertenecientes a un grupo étnico que estaban en confrontación con un grupo heterogéneo de gente blanca, mestiza, criolla, etcétera, con antecedentes europeos, ¿no? También se le ha llamado guerra social y sigue siendo como un tema debatido entre los expertos, si se le debería de llamar guerra social. Ciertamente es una guerra que surge de condiciones socioeconómicas muy específicas, de mucha dominación en la que se encontraba la población maya, de gran explotación de su trabajo, de maltrato, etcétera. Entonces, pues también se le llama una guerra social, pero yo considero que va más allá de una guerra social. Es una rebelión campesina porque son las comunidades mayas campesinas las que se levantan en armas. No fueron los mayas peones acasillados de las haciendas, no fueron los mayas que eran sirvientes urbanos, fueron campesinos. Entonces es una rebelión campesina y finalmente pues es una especie de movimiento de liberación y de independencia, puesto que se hacen de un gran territorio en una zona de la península y se mantienen pues como un estado de facto fuera del estado mexicano. Yéndonos a los antecedentes, pues otro gran mito que en mi opinión también ya está pues destruido, aunque haya colegas que piensan que
que no es así, ¿no? Esta idea de que los mayas eran pacíficos, yo creo que no es así, creo que eran belicosos y lo demuestran pues ciudades fortificadas, hay muchas ciudades fortificadas en la península, aquí se muestra Becán y desde luego los murales de Bonampak que lo que muestran es a los mayas en guerra, en perpetuo estado de guerra, haciéndose de prisioneros para el sacrificio ritual, ya fuera en lo alto de la pirámide o a través del juego de pelota, ¿no? El objetivo de la guerra pues era a lo mejor distinto, pero que había guerra y que se atacaban unas ciudades a otras es un hecho. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, la península estaba dividida en 16 provincias o 16 cacicazgos independientes, algunos de los cuales estaban en guerra unos con otros. No llegaron como llegó Cortés y los españoles que lo seguían a un imperio donde estaba centralizado el poder, como era México Tenochtitlan. En Yucatán había 16 señoríos, cada uno independiente con su propio líder, ¿no? Y entonces eso hace que reciban a los españoles de formas muy diferentes. En algunos lugares se les recibió bien, les dieron bastimentos, los acogieron. En otros lugares se les rechazó violentamente por las armas. Y en otros lugares, cuando los españoles llegaron, pues se encontraron con esos poblados desiertos, ¿no? La gente se había ido a refugiar y habían dejado sus poblados desiertos. El primer encuentro armado entre los mayas se da precisamente en la provincia de Cab, en lo que es hoy Quintana Roo, en la parte norte de Quintana Roo, contra las fuerzas expedicionarias de Francisco Hernández de Córdoba, perdón, en 1517. Y entonces, al no haber un poder político unificador y centralizado, la empresa de conquista de la península fue muy diferente a la del centro de México. Dos de los capitanes que acompañaron y estuvieron con Hernán Cortés en México Tenochtitlan, fueron designados para llevar a cabo la conquista de Yucatán, eran Francisco de Montejo y Alonso Dávila, y la conquista de la península pues no duró 3 años, sino prácticamente 2 décadas, y es un proceso de avances y retrocesos, ¿no? Tomaban y sojuzgaban un lugar y otro lugar se levantaba en armas y cuando iban ahí, los otros volvían a levantarse en armas. Finalmente, en una primera etapa, logran controlar una parte de la península, pero todo el oriente de la península seguía en pie de guerra. Y pues se hace una campaña en extremo sangrienta para finalmente en 1544 controlar o tratar de someter a Bacalar. Y entonces esto da la pauta para que en los siguientes siglos haya alzamientos continuos y un dominio realmente inestable por parte de los españoles. Y bueno, yo me estoy refiriendo aquí únicamente a la península, pero si pensamos en lo que es el mundo maya, toda la región en donde hay grupos que hablan una lengua de la familia maya y que incluyen Tabasco y incluyen Chiapas y Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, si hablamos de toda esa macroregión, bueno, ahí la conquista se terminó casi en el siglo XVIII, a fines del siglo XVII. Entonces eso les dará una idea de lo difícil que fue para los españoles controlar y mantener el control de toda esa gran zona maya y la península pues es el perfecto ejemplo de estas dificultades. Durante esos 3 siglos de resistencia, los mayas siguieron al menos
tres caminos. Uno, el que eligió, ¿verdad?, la inmensa mayoría de la población maya, que es la resistencia pasiva. La resistencia pasiva consiste en conservar su lengua, que se conserva hasta el día de hoy, muchas tradiciones, cantidad de costumbres y creencias, una forma de ver al mundo, la cosmovisión, el vestido, la preparación de ciertos alimentos, en fin, muchos elementos de esa cultura ancestral que la gente común y corriente decidió preservar y lo han hecho hasta el día de hoy. También, pues, la práctica de abandonar sus pueblos, ¿no? Las villas y pueblos de indios, ya durante la colonia, la práctica de evadir el control de encomenderos, de sacerdotes, fue constante a lo largo de esos 3 siglos. La gente se iba de los pueblos, se internaban en las zonas más deshabitadas, en la selva, fundaban comunidades clandestinas que estuvieran lo más lejos posible del control español. Y de ahí viene pues también este otro mito, ¿verdad? Que el oriente de la península estaba prácticamente despoblado y que pues toda la población de la península se concentraba en Mérida y en Campeche, en Valladolid, es decir, en el norte y el occidente. Bueno, eso es porque no había control sobre el pago de impuestos o el pago de tributos, y si no están registrados los que tienen que pagar eso, pues es como si no existieran. Pero eso no quiere decir que no haya habido muchas comunidades en esa zona oriental de la selva, las selvas orientales, en donde había muchas comunidades clandestinas que habían huido del control español. Y pues un tercer camino era obviamente la rebelión armada y abierta. En este caso, la primera gran rebelión que se da después de la conquista, pues se da, no sé, 3 años después de que supuestamente habían dominado Bacalar. Se da justamente en los alrededores de Bacalar y es un largo proceso con muchos vaivenes y puntos críticos que dura casi un siglo, ¿no? O sea, esta continuidad de alzamientos. Y esa pacificación, pues de nuevo se logró con mucha mano dura en 1656. Al poco tiempo, hay otra insurrección en el área de Chactemal, el actual Chetumal, alzamientos de los mayas de Tipú, en fin, la lista es muy larga. Hay 2 rebeliones que anteceden a la guerra de castas que es importante mencionar. Una fue la insurrección de Juan Llam, que se dio al sur de Champotón, y justamente tiene esos tintes separatistas de sustraerse del dominio español e ir a fundar comunidades lejos de encomenderos y de frailes. Y cuando logran de alguna manera a su líder, Juan Llam, concertar la paz, pues la condición era que precisamente las autoridades los dejaran quedarse en aquellos asentamientos, que solo le pagaran tributo al rey y que en todo caso su pacificación fuera asumida por los misioneros. Pero pues es una rebelión bastante larga que dura 20 años casi. Y la otra es muy conocida, es la rebelión en Quistale de Jacinto Canec, cuyo nombre era Jacinto Uc de los Santos, en 1761. Esa es una rebelión muy interesante precisamente por el elemento mesiánico, ¿no? Esta idea de una protección sobrenatural de la deidad, una idea del tiempo cíclico. Para ellos ya había llegado el momento en que los mayas nuevamente recuperaran su tierra y sacaran de la península a los extranjeros, los Zuló. Y pues también había
estas protestas en cuanto al pago de tributos y los repartimientos, ¿no? Esta rebelión fue dominada con lujo de crueldad en muy poco tiempo. Y pues esto nos lleva ya al siglo XVIII. En el siglo XVIII, como ustedes saben, vienen cambios muy grandes. Los monarcas borbones toman, ¿no? Aceptan el trono español y empiezan a llevar a cabo una serie de medidas modernizantes, tanto en España como en las colonias españolas. Y ese proceso de modernización pues, se conoce como las reformas borbónicas, que tuvieron en la Nueva España y también en Yucatán, que Yucatán no era parte de la Nueva España, era una capitanía separada, pero igual empiezan a tener cantidad de efectos muy importantes, políticos, económicos, sociales, que contribuyen evidentemente a que luego haya una guerra de independencia, ¿no? En fin, ahí intervienen en esa guerra de independencia muchos elementos, pero sin duda uno de ellos son los grandes cambios y el desbalance que producen las reformas borbónicas. Uno de sus objetivos era modernizar la economía, ¿no? Desarrollar racionalmente todos los aspectos de la economía. Y bueno, eso en Yucatán empieza a generar un problema precisamente por el acceso a la tierra. Entonces, a partir de ese momento empieza a haber una gran competencia, mucha más competencia entre comunidades campesinas y los pueblos españoles por ese recurso invaluable que es la tierra y no digamos el agua en un lugar como la península de Yucatán. Entonces, crece el número de litigios, se niegan a convertirse en mano de obra de las haciendas y continúan pues rebelándose, protestando, levantándose en armas, contra el pago de tributos, contra el pago de impuestos. Se da mucho el abigeato, ¿no? El robo de ganado, pequeñas escaramuzas en distintos lugares y pues huir a la selva sigue siendo una de las estrategias. A principios del siglo XIX, Yucatán entra como parte, ¿verdad?, de esta modernidad y como parte también de todas las ideas liberales que llegan de Europa, en especial de España, ¿no? Empieza a tener un desarrollo económico muy importante, empiezan a entrar en contacto con el mundo de su época, especialmente a partir de 1825, cuando se promulga una constitución liberal que incluye el voto a los mayas. Esa constitución le da a los mayas la categoría de ciudadanos. Y como parte de este renacimiento, digamos, pues hay una revolución económica en el sentido de que empiezan a introducirse cultivos comerciales y Yucatán entra en contacto con los mercados internacionales, especialmente el azúcar. Esto empieza a generar un proceso de regionalización. La península se empieza a dividir en regiones muy particulares alrededor de ciudades importantes. Por ejemplo, Mérida, pues Mérida era la capital del estado, el asiento del poder político. Mérida ejercía su comercio con Cuba y Estados Unidos. Hasta ese entonces había dependido del puerto de Campeche, pero en 1811 crea su propio puerto de Sisal y más adelante, por ahí de 1840, el puerto de Progreso, ¿no? Es un área de haciendas maiceras y ganaderas que rodean la ciudad
predominantemente blanca y en esa época con 48,000 habitantes. Entonces, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Por su parte, Campeche hasta 1811 pues había sido la principal ciudad-puerto de la península. Tenía una posición privilegiada precisamente porque era el paso de entrada de todas las mercancías que llegaban o salían de la península. Tenía el palo de tinte, los astilleros, las salinas, que ya para mediados del siglo XIX estaban en decadencia, y su comercio no era con Cuba y Estados Unidos como Mérida, era con México, puesto que tenía un gran acceso a Veracruz, ¿no? También era un lugar a donde le llegaban contrabando de mercancías inglesas desde la colonia de Honduras británica, y pues tenía una población de 21,000 habitantes. Otra ciudad, que es la ciudad señorial por excelencia, pues era Valladolid, ¿no? Ahí estaban las familias de rancio abolengo, varias fábricas de hilados y tejidos, estaba rodeada por haciendas, maiceras y también por pueblos campesinos, ¿no? De mayas que eran campesinos y poco a poco de plantaciones azucareras. Era una población mayoritariamente maya en sus alrededores y tenía unos 15,000 habitantes. Y finalmente Bacalar, ¿no? Era otra ciudad pequeña con sus 5,000 habitantes, pero era como este último punto habitado de la península en su porción oriental. Era el paso obligado para ir a la colonia de Honduras británica. Era un lugar de mucho contrabando, incluyendo armas, ¿no? Y pues también era un mercado local de productos y mercancías de la región. Entonces, en estas 4 grandes regiones en las que empezó a dividirse la península, pues esas medidas modernizantes, ese gran milagro y renacimiento yucateco no se dio de igual manera. No se aplicó equitativamente ni con igual profundidad. Por lo tanto, pues empezaron a haber todavía más diferencias sociales, económicas entre los yucatecos y los mayas, y siguieron estas disputas territoriales que ahora tenían la presión de las plantaciones azucareras. Ese es un elemento importantísimo, el hecho de que se introdujo un tipo de empresa agrícola muy diferente a una hacienda maicera o ganadera. ¿Por qué? Porque la plantación azucarera requiere un uso intensivo de tierra, de agua y de mano de obra. Se empezaron a desarrollar desde 1830 en el distrito de Tecash, que si lo ven en este mapa, pues es toda el área al sur y al este de Valladolid. Y esas plantaciones azucareras empiezan a constituir una amenaza sobre los pueblos de campesinos que se habían mantenido independientes, que tenían sus tierras para cultivar y que de pronto empiezan a ver cómo hay todo un proceso para quitarles esas tierras, para despojarlos y convertirlos en peones de esas plantaciones. ¿Cuál era la situación ya en concreto en la que estaban los mayas a mediados del siglo XIX? Bueno, supuestamente eran ciudadanos con todos los derechos, pero en realidad, pues no tenían, no se seguía, ¿verdad? Esa letra de la ley. Seguían pagando, de hecho, más impuestos civiles y religiosos de los que pagaban en la época colonial. Estaban enganchados por deudas, eran peones en las haciendas. Ahí se les trataba con una disciplina férrea, con castigos corporales, se les reprimía. El gran viajero John L. Stephens, ¿no? de Yucatán en 1841, pues describe cómo él vio en una hacienda
cómo ponían a los mayas, los castigaban, los ponían en cepos, les daban castigos corporales. Y había esta idea de, ¿no? El hacendado le explica, le dice, no, es que los mayas solamente escuchan por las nalgas, por eso hay que reprimirlos con castigos corporales. Entonces, ese es un elemento que contribuye a lo que luego, pues sí, se dio un gran odio racial entre, ¿no? De los mayas hacia la población yucateca. Y de los yucatecos hacia los mayas, ¿no? O sea, los mayas, en el mejor de los casos, eran niños a los cuales se necesitaba conducir y se les necesitaba decir cómo eran las cosas y qué debían de hacer. En el peor de los casos eran flojos, ladinos, engañosos, y cuando ya se levantan en armas, pues eran sanguinarios, salvajes, etcétera, ¿no? O sea, todo el vocabulario que se utilizaba para referirse a los mayas, pues era de ese estilo. Como ya vimos, pues los campesinos están en conflicto con las haciendas y las plantaciones, y además hay un elemento muy importante. Los mayas fueron utilizados en esa época como carne de cañón. Desde un par de décadas antes, las ciudades de Mérida y Campeche entraron en franco conflicto político. Los grupos políticos de estas ciudades estaban uno en contra de otro, y mientras, ¿no? Uno tomaba el poder, el otro le hacía la guerra, y entonces el otro tomaba el poder y subía un gobernador y subía otro gobernador. En esas luchas políticas que llegaron a las armas, pues a los mayas los utilizaron precisamente como combatientes. Ambos bandos les dieron armas y pues los mandaron a pelear por esos planteamientos políticos que eran propios de estas dos ciudades. También la situación fuera de la península es importante porque todo ello contribuye a la forma en que se desarrolló la guerra, ¿no? En 1847, México está en guerra con Estados Unidos y los puertos del Golfo están bloqueados. Campeche está bloqueada por la Marina estadounidense. Yucatán estaba separado por segunda vez de México, ¿sí? En fin, por todos una serie de motivos políticos y económicos en los que no voy a entrar ahorita, Yucatán se separa 2 veces de México y en esos momentos está separado por segunda vez. Y entonces, en la guerra con Estados Unidos, Yucatán se declara neutral. Dice, yo no intervengo. Sigue esa rivalidad de los grupos políticos y mercantiles de Mérida y Campeche. Belice, ¿no? Cuando México se vuelve independiente, la colonia de Honduras británica al sur de la península se convierte o continúa siendo, nada más que ahora para México, un problema con Gran Bretaña, porque durante la colonia, España y Gran Bretaña estaban completamente en desacuerdo de a quién pertenecían esos territorios. Eran territorios españoles que, según los ingleses, los habían ganado por conquista y por las armas, y México hereda ese conflicto, y pues es un conflicto que continúa durante todo el siglo XIX con Gran Bretaña sobre dónde está la frontera, hay una frontera o no, ese territorio es mexicano, ese territorio es una colonia inglesa, etc. Y eso pues también es muy importante, es un punto crucial para la guerra y para la continuidad de la guerra de castas. Y por último, bueno, pues tenemos a los mayas armados, porque los propios yucatecos los armaron, tienen ya experiencia en la lucha y pues saben que pueden inclinar la balanza a su favor. Entonces, en estas circunstancias, la guerra inicia el 30 de julio de 1847, ¿no? La rebelión inicia en el poblado de Tepic y en pocas semanas
prácticamente toman la península, ¿sí? Entonces, de nuevo puse aquí este mapa porque les da una idea de cuál fue el área, ¿no? Esas comunidades campesinas que eran Tepic, Tijosuco y poblados aledaños, que eran campesinos y no querían dejar ni de ser libres ni perder sus medios de producción. Entonces, ahí surge la guerra y es en el inicio una guerra relámpago, ¿no? La guerra, pues claro, siendo tan larga, duró 50 años, tiene muchos vaivenes, tiene varias etapas. Entonces voy a mencionar brevemente, vamos a ir viendo cada una de ellas para que vean ustedes cómo fue evolucionando esta sublevación. En una primera etapa, pues los mayas avanzan, empiezan a tomar pueblos, toman Valladolid, siguen avanzando y llegan prácticamente a escasos kilómetros de Mérida y de Campeche, con cantidad de población no maya que huye despavorida y buscan refugio en esas ciudades y en Ciudad del Carmen, e incluso muchos piden refugio en los barcos norteamericanos que están anclados frente a Campeche, ¿no? Y bueno, también por circunstancias que ahora mencionaremos, los mayas no atacan ni Mérida ni Campeche, pero prácticamente habían tomado la península. El gobierno yucateco pide ayuda a quien se la pudiera dar, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a España, a todos les ofrece la soberanía, ¿no? Acaba ofreciendo la soberanía de la península y pues no le queda más remedio que reincorporarse a México en agosto de 1848. Y una vez que Yucatán se reincorpora a México, México empieza a apoyar con dinero y con armamento. Por otra parte, el gobernador de Yucatán contrata a casi 1000 mercenarios, prácticamente un regimiento de voluntarios que habían peleado en México, en batallas como Buenavista, Monterrey, Molino del Rey, Chapultepec, ¿no? Y que al ser licenciados, cuando acaba la guerra, al ser licenciados en Nueva Orleans, ahí los contratan y son casi 1000 combatientes norteamericanos con sus uniformes y caballos y armas, etcétera, que pues son prácticamente mercenarios, ¿no? Puesto que iban a recibir una paga y tierras y demás por luchar contra los mayas. Sobra decir que pensaron que iba a ser como un día de campo, obviamente no lo fue, murió prácticamente, o salieron heridos o muertos casi el 40% de esos 1000 norteamericanos. También, para ayudar a los yucatecos, se suman 10,000 mayas. Esa es una característica interesante de la guerra de castas, porque no todos los mayas se sublevan, ni están de acuerdo con la sublevación, o sus circunstancias no les permiten sumarse a la rebelión. Entonces, los yucatecos les ofrecen el título de hidalgos y después pues, les van a dar medallas y demás por ayudar a los yucatecos en contra de los sublevados. Y también inicia en esa época un episodio terrible en la historia de Yucatán, que es la venta de mayas a Cuba. Obviamente, a través de un supuesto contrato, a través del hecho de que supuestamente eran voluntarios que firmaban voluntariamente ese contrato para irse a trabajar a las plantaciones azucareras de Cuba, precisamente, pero se sabe que eran prisioneros de guerra que eran enviados a Cuba a la fuerza, y luego ese tráfico empezó a ser tan productivo y tan redituable que pues hacían a veces redadas y agarraban mayas que no eran combatientes y los mandaban a Cuba, ¿no? Y ese fue una práctica que se siguió durante varias décadas y fue Benito Juárez quien puso un alto finalmente a ese terrible
proceso. Bueno, en esos momentos, ¿qué quieren? ¿Quiénes son los líderes mayas y qué quieren? Bueno, hay dos líderes muy importantes. El más importante de ellos era el cacique de Tijosuco, Jacinto Pat, que empieza pidiendo que se disminuyan las contribuciones y luego que se supriman completamente las contribuciones, primero para los mayas y luego para todos los habitantes de Yucatán. El gobierno de Yucatán, para hacer tiempo, pues le propone que se firmen unos tratados llamados los tratados de Tzucacá, que hablan de verdaderas reformas sociales, porque se planteaban en esos tratados la abolición de impuestos civiles, la reducción de contribuciones religiosas, que se adjudicaran y se reglamentara bien el uso de terrenos ejidales y baldíos, se condonaran deudas, que se tuviera permiso para conservar las armas, que se eliminara el impuesto sobre el aguardiente, etc. Esas eran peticiones muy concretas de los mayas que se plasmaron en esos tratados. Y Jacinto Pat y el gobierno los firman. Sin embargo, otro de los líderes del momento, Cecilio Chi, estuvo completamente en contra. Para él lo importante era hacerle la guerra sin cuartel a Yucatán, acabar con la raza blanca o expulsarla de la península, ¿sí? Entonces, en esos momentos es cuando Yucatán empieza a pedir ayuda y viene la contraofensiva yucateca. Entonces, así como habían llegado casi a Mérida y a Campeche, los yucatecos empiezan a empujar a los mayas hacia la zona oriental de la península. Mucho se ha dicho de por qué los mayas no tomaron esas ciudades, y yo creo que es muy importante tomar en cuenta que eran campesinos y que después de un año de estar luchando, tenían que regresar a sus comunidades y sembrar el maíz, que además pues es una tarea religiosa, divina, ¿no? Y, y también no eran un ejército conformado como tal, no había una jerarquía única ni una unión, sino bandas que venían de cada pueblo y esos combatientes, esos hombres, respondían únicamente a su jefe, a su líder. Y entonces, si el líder decía, no, nosotros ya nos regresamos a nuestro pueblo, pues ahí se iban. Entonces era muy difícil hacer ataques concertados y mantener los puntos que ya habían tomado. Entonces los yucatecos aprovechan esto e inicia una gran contraofensiva con la consecuente desbandada de los mayas. Aquí viene precisamente el surgimiento de esta cruz y este mensaje de la cruz de que los va a proteger, los apremia a luchar, va a estar con ellos y esos lugares en donde empieza a aparecer la cruz y donde empieza a hablar la cruz, pues obviamente son atacados continuamente por los yucatecos. Esto se da hacia 1850, en un momento en el que pues ya están, podría decirse, casi derrotados. Lo que pasa es que están escondidos y separados en la selva. Y José María Barrera, en ese momento el líder, es quien crea de alguna manera esta estrategia. Y pues no es sorprendente, para los mayas no era nada sorprendente que una cruz hablara, porque desde la época prehispánica los mayas tenían figuras de dioses que también se comunicaban por distintos medios verbalmente con sus fieles. Entonces, no era extraño, ¿verdad? Las fuentes yucatecas decían cómo es posible, son unos niños, son unos ignorantes, son unos supersticiosos, cómo es posible que crean que una cruz habla. Bueno, obviamente no creían que una
cruz en sí hablara, pero había un mensaje, ¿verdad? Que venía de la cruz y que les decía, únanse, aglutínense en este lugar en donde aparece esa cruz por primera vez, y eso empieza a hacer que esos grupos que se han desbandado se empiecen a unir nuevamente. En esos momentos, el general Rómulo Díaz de la Vega llega a la península con tropas federales y empieza a atacar, empieza a tomar familias, porque bueno, esa era una táctica, ¿no? De llegar a los pueblos y sacar a las mujeres y a los niños, y entonces pues los que estaban combatiendo regresaban o no se hacían presentes para ayudar a sus familias. Y bueno, trae toda la fuerza del ejército mexicano. En ese momento de vulnerabilidad para los rebeldes, también una ciudad muy importante, un pueblo que era abastecedor de armas, ¿no? Porque los mayas rebeldes se hacían de armas en Belice, con los colonos de Honduras británica, con los colonos ingleses. Y este poblado de Chichanjá y Bacalar eran cruciales en ese intercambio y en esa provisión de armamento y de parque. Ese poblado se separa de los mayas rebeldes y se crean entonces dos polos de rebeldía, porque se separa, pero no se integra a Yucatán, ¿sí? Entonces, eso debilita también a los sublevados seguidores de la cruz. Están en grave peligro de ser derrotados, pero en ese momento ocurre el plan de Ayutla en México y Rómulo Díaz de la Vega se le ordena que regrese a la capital y eso les da un respiro a los sublevados. Aquí entra la figura de uno de los líderes mayas más importantes, que es Bonifacio Novelo. Así como José María Barrera crea este culto a la cruz, ¿no? Alrededor de la cruz que habla y manda mensajes, lo que hace Novelo es fortalecer ese culto y fortalecer la autoridad de la Santísima y decir que la Santísima está por encima de él. Él lo dice claramente. Hay cartas que escribe a los distintos jefes de los distintos grupos mayas en rebeldía y él habla de cómo la autoridad de la cruz está por encima de él y de los demás líderes de todas esas compañías y grupos, ¿no? Entonces empieza a haber un liderazgo único y empieza a haber una unificación de todas esas bandas en una sola, ¿sí? Todos esos compañías que peleaban independientes empiezan a unirse porque hay un liderazgo superior que es el de la cruz. Entonces, pues alrededor de esa cruz fundan una ciudad que se llamó Chan Santa Cruz, que era el santuario de la cruz parlante, de la Santísima, hoy Felipe Carrillo Puerto. Y ahí en Felipe Carrillo Puerto, pues todavía se puede ver la iglesia que se construyó para la cruz y se crea una sociedad nueva de alguna manera, ¿no? Con el liderazgo de la cruz, en un estado constante de guerra, en donde la vida sigue y tienen que seguir pues, cultivando milpas clandestinas, escondidas en la selva, tienen que organizarse para estar siempre vigilantes y además para seguir abasteciéndose en la frontera con la colonia inglesa. Esos años, pues son años de consolidación, ¿verdad? Se toman unos 10 años más o menos para consolidar muy bien ese culto a la cruz parlante y toda la unidad que la cruz promueve. Inician la construcción de la iglesia, el Balamná, que se puede ver ahí en la foto.
retoman Bacalar, que los yucatecos habían tomado Bacalar. Bueno, los mayas vuelven a tomar Bacalar y florece ese contrabando de el botín de guerra que se hacían los mayas al atacar distintos poblados, ¿no? Caballos, dinero, etcétera. Eso lo intercambian por armas, por parque, por otros enseres que necesitaban. Y además de hacerle la guerra a Yucatán, se dedican a hacerle la guerra a los sublevados que se habían separado de ellos y que no seguían las indicaciones de la cruz, que no estaban bajo el dominio de la cruz. A partir de ese momento, los yucatecos empezaron a llamarlos a los de Chan Santa Cruz los sublevados bravos de Oriente y a los de Chichanjá los sublevados pacíficos del sur. ¿Por qué? Porque los sublevados de Chichanjá, que luego se fueron y fundaron otras ciudades, otros pequeños poblados como Icaiché, no le hacían la guerra a Yucatán, sino que simplemente se dedicaban a vivir aislados y fuera del control yucateco. Y bueno, la última gran campaña que hacen los yucatecos es para tomar Tijosuco. Lo logran en 1866, es parte de las campañas que organiza el gobierno imperial para combatir a los rebeldes. Y en 1866, pues se da esa batalla de Tijosuco, pero los yucatecos lo abandonan Tijosuco y a partir de ese momento, pues los mayas entran en un estado de impas, como de equilibrio, porque ya no hay batallas importantes, ya no hay ataques prácticamente a Chan Santa Cruz. Los dejan en esa zona oriental de la península y los mayas lo que hacen es hacer redadas, ¿no? Hacia algunos poblados yucatecos y pues se genera una especie de tierra de nadie, ¿verdad? Toda una franja entre el occidente de la península, donde Mérida y Campeche pues ya están viendo a ver cómo resurgen, ¿verdad? De la guerra, y la zona oriental donde están los rebeldes de Chan Santa Cruz. Y en medio, pues hay un rosario de pueblos destruidos, de iglesias abandonadas, de milpas quemadas. Los relatos de los viajeros de esas épocas, pues todos hablan de pueblos destruidos, de qué peligroso era tratar de internarse en ciertas, ¿no?, zonas ya del oriente, de cómo era imposible desembarcar en lugares como Tulum, por ejemplo, porque estaban controlados por los mayas rebeldes. Entonces, bueno, así entra la guerra en una especie de impas. Y se cumplen esos objetivos de líderes como Bonifacio Novello, como Bernardino Ken, Venancio Puc, Crescencio Pot, que era, pues, consolidarse como un estado de facto y vivir independientes de México y de Yucatán en esa zona oriental de la península. En esa etapa de equilibrio que dura muchos años, ¿verdad?, prácticamente una década, perdón, 2 décadas, pues los sublevados de Chan Santa Cruz se benefician mutuamente con los ingleses. ¿Por qué? Porque esa gran zona que ellos controlan está llena de maderas preciosas. Entonces, le daban concesiones a los ingleses para que ellos sacaran esa madera y al mismo tiempo los ingleses les daban armas, parque, etcétera, ¿no? Entonces, se crea una simbiosis entre los sublevados de Chan Santa Cruz y los ingleses. Por otra parte, los pacíficos, para ese entonces, ¿verdad?, ya se ha creado el estado de Campeche, que también pues, es un momento importante para la historia de la península.
Entonces los pacíficos se empiezan a entender con el gobierno de Campeche porque están en el área sur de la península y Campeche los deja en paz siempre y cuando ellos frenen el expansionismo inglés. Entonces, así como los sublevados bravos son aliados de los ingleses, los pacíficos se dedican a atacar a los ingleses, ¿no? Gran Bretaña, pues, está muy conforme con la situación como está, ¿no? Son muy curiosas por un lado, la Foreign Office decía, no, pues tenemos que resolver el problema porque queremos establecer buenas relaciones diplomáticas con México, pero la Colonial Office, que veía por los colonos en Honduras Británica, decían, pues no, a nosotros nos conviene que la frontera entre México y la colonia inglesa siga ambigua, no se sabe dónde empieza, dónde termina y no hay ningún tratado, no hay nada que delimite y por lo tanto puede haber incursiones y demás de un lado al otro. Los únicos a quienes realmente la guerra de castas perjudicaba en todo eran, desde luego, a Yucatán, que pues, le habían prácticamente quitado una porción enorme y muy rica de lo que había sido el estado de Yucatán y ahora pues con Campeche también había perdido otra buena porción y México que no tenía absolutamente ningún control sobre esa zona. ¿Cómo se viene el fin de la guerra? Bueno, el fin de la guerra se decide muy lejos de Chan Santa Cruz. ¿Qué sucede para que se rompa ese equilibrio en el que llevaban 20 años? Por un lado, ¿no? Para el gobierno del Porfiriato, para don Porfirio, pues ya era necesario hacer la paz con Inglaterra y establecer formalmente la frontera con Belice. ¿Por qué? Porque había que propiciar la inversión de Gran Bretaña en la economía mexicana, ¿sí? Y si las relaciones con Gran Bretaña no se arreglaban, pues no iban a poder participar en los ferrocarriles, en el petróleo, etcétera, ¿no? Y además había que controlar esa zona de la península que estaba completamente al garete y aprovechar sus recursos. Era una zona rica, sobre todo en maderas preciosas, palo de tinte, etcétera. Y más adelante, pues con el chicle, ¿no? Entonces, se empiezan a dar una serie de medidas para ponerle fin a la guerra. La primera, la parte, digamos, norte, lo que es el norte de Quintana Roo, hoy en día, ¿no? Se empezaron a dar concesiones agrícolas, grandes concesiones agrícolas y forestales, muchas hectáreas, para que compañías agrícolas empezaran a explotar esa tierra y empezaran a exportar una serie de productos agrícolas. Por otro lado, se empezó a construir un ferrocarril que iba a venir desde Mérida, supuestamente iba a llegar hasta la costa del Caribe. Y bueno, nunca llegó, nunca realmente atravesó Quintana Roo, pero sí se fue construyendo un ferrocarril que por lo menos llegaba hasta Peto, Yucatán. Se firmó un tratado de límites, el Tratado Mariscal Spencer, que es el tratado que rige actualmente la frontera entre México y Belice. Es un tratado muy curioso de leer porque pues aún se mencionan ahí, ¿no? El detener el tráfico de armas, el impedir que los mayas siguieran aprovisionándose en la colonia inglesa, en fin, una serie de cuestiones que recuerdan la problemática de la guerra de castas. También había que controlar el contrabando de armas en el río Hondo, que es pues, el único río que existe en la península y ni siquiera está en la península, está al sur, es la frontera que nos divide con Belice y ahí se puso un puesto de aduana que era un pontón llamado Chetumal y en 1898 se funda la ciudad de Payo Obispo, que es la actual Chetumal. Todo esto con la idea de impedir
el tráfico de armas desde Belice a los mayas. También pues, había que hacer una campaña militar y fue una campaña militar, como veremos, muy bien organizada y que duró bastantes años, 3 años de campaña militar. Y finalmente, como parte pues, del control de este territorio, se crea un territorio federal que es Quintana Roo, porque la idea era que el gobierno federal finalmente tuviera ese control sobre esta zona de la península. ¿Sí? Para Yucatán fue un golpe terrible que cuando por fin ya se iba a terminar la guerra de castas, pues no les es devuelto, digamos, esa gran porción de lo que había sido el estado de Yucatán. Pero bueno, la idea justamente era tener el control desde el centro de México. Esa campaña final, bueno, como ya les dije, Otompe Blanco controla la zona del Río Hondo, funda Payo Obispo con refugiados que habían ido a refugiarse en Belice desde los inicios de la guerra de castas, ¿no? Los invita a que regresen a México y es muy curioso porque los primeros años de vida de lo que es hoy Chetumal, la gente pasaba en el día a trabajar y todo en Chetumal y en la noche cruzaban el río y se regresaban a Honduras Británica por el temor que se tenía de los mayas, ¿no? Ángel Ortiz Monasterio organiza un ataque por mar, ¿verdad? Llega a Cozumel, funda el puerto de Xcalac y luego es sustituido por José María de la Vega, que se mete por la desembocadura del río Ando y llega hasta Bacalar por una serie de canales y en marzo de 1901 ese lugar tan importante para los mayas rebeldes estaba desierto. O sea, los mayas ya habían hecho lo que habían hecho en muchas ocasiones en sus rebeliones, ¿no? Que era salirse de la ciudad, dejarlas desiertas e irse a refugiar a la selva. Y bueno, Victoriano Huerta, de triste memoria, ¿no? Se incorpora también, porque a Victoriano Huerta, durante el porfiriato, pues lo mandaban a distintas zonas de México a acabar con rebeliones, ¿no? Y entonces, en este caso, le toca venir también a Yucatán a acabar con los mayas. Esa campaña final estuvo a cargo, ¿no? El líder de esa campaña era el general Ignacio Bravo, y ya desde 1895, mucho tiempo antes, empieza a buscar fondos, ¿no? Y apoyos, y se tarda pues 3 años en avanzar 152 kilómetros desde Peto, ¿no? Desde los últimos poblados de Yucatán hacia el oriente. Y decidió tomarse su tiempo, ¿sí? Es muy interesante cómo él va avanzando muy lentamente, construyendo fortificaciones, baluartes, eh, trincheras, etcétera, ¿no? Porque a él lo que le interesaba era ir tomando posiciones que no luego los mayas las fueran a atacar, ¿no? Iba tendiendo líneas telegráficas, ¿no? También se tardaron muchísimo por los obstáculos naturales, por la selva, las enfermedades, ¿no? Hubo muchos conflictos en la misma tropa, ¿no? Problemas de moral, de abastecimiento, etcétera. Pero él se propuso avanzar de esa forma y son muy interesantes las cartas que él escribe a Porfirio Díaz y a Bernardo Reyes, que era el secretario de la Defensa, sobre cómo se iba haciendo esto, ¿no? Y ahora hay estudios de arqueología también súper interesantes de
los restos de esas fortificaciones, ¿no? Que son como justo pues el aspecto arqueológico, el aspecto de las edificaciones de la guerra de castas, que arroja pues mucha información de cómo funcionaba un ejército a la carga, ¿no? Un ejército que iba avanzando hacia el santuario de los mayas. Hay un último enfrentamiento en marzo, ya muy cerca de Chan Santa Cruz. Es la última vez que hay un encuentro armado entre mayas y el ejército federal. Y adrede, ¿verdad? Con todo propósito, el general Bravo se espera para entrar en el santuario a que sea el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, y llega y la encuentra desierta. ¿Sí? Los mayas ya habían salido, ya se habían llevado a la cruz, a la Santísima con ellos, y ya se habían ido a refugiar en comunidades clandestinas en la selva. Y pues poco después, ese nombre de Chan Santa Cruz cambia a Santa Cruz de Bravo, y durante ¿no? los primeros años de la revolución, por ahí de 1915 me parece, un poco más adelante, ese nombre de Santa Cruz de Bravo se convierte en Felipe Carrillo Puerto. Entonces, pues, así llegamos al final de una contienda que no tiene un final. No hubo realmente una batalla decisiva, no hubo ningún enfrentamiento en el que las tropas federales dijeran, ahora sí, destruimos a los mayas y acabamos con ellos. No hubo tampoco ninguna firma de una paz o de un entendimiento o de algún acuerdo, nada. Esa guerra se termina por decreto, ¿verdad? Ahí, el 1 de junio de 1904, se decreta que ahí termina oficialmente la campaña y por lo tanto, para efectos, ¿verdad? Al menos del gobierno de México, ahí termina la guerra, ¿no? Se dan condecoraciones a todos los que participaron y pelearon en la guerra, incluyendo a Porfirio Díaz por, según se dijo, haber logrado la unidad final de la patria. Y a mí me gusta mucho citar estas palabras de un antropólogo, Alfonso Villarrojas, que justo hizo trabajo de campo en los años 30 en las comunidades de la zona maya del territorio de Quintana Roo, donde estaban los descendientes de los mayas rebeldes, ¿no? Y él dice, de este modo quedó consumada la invasión militar de Quintana Roo, pero no la sumisión de los mayas. Y pues esa es la realidad, ¿no? A través de las centurias, estas rebeliones de los mayas y su resistencia, ¿verdad? Su capacidad de adaptación y de cambio y de resistencia, pues han sido una forma muy sabia para poder sobrevivir a los embates, no solo de los conquistadores españoles, sino de toda la sociedad colonial, de la sociedad yucateca y mexicana en los siglos XIX e incluso en el XX, ¿no? Y hasta hoy, pues siguen siendo mayas en continua adaptación y readaptación. Y pues a mí me gusta mucho, ya para concluir, un mural que está en Carrillo Puerto y que dice, la zona maya no es un museo etnográfico, es un pueblo en marcha. Les agradezco mucho el haberme escuchado y pues ahora, si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir mi pantalla. Pues doctora, primero agradecerle muchísimo por esta tan interesante charla. La verdad es que hizo un gran trabajo en presentarnos de forma resumida lo complejo del área y todos los cambios que se fueron dando, porque esto es una cuestión
como lo vimos claramente en su ponencia, que hay que seguir a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, el espacio tampoco lo tenemos conceptualizado el día de hoy como tres estados, pero que no existían en aquel entonces, y sin embargo Así es. había eh, las pugnas entre los gobiernos, ¿no? E inclusive en algún momento de su charla, cuando hablaba del ejército yucateco, ya pensaba yo en el ejército de los mayas, cuando en realidad no, en realidad eran las autoridades españolas, criollas, no sé, Así es. los hacendarios que estaban ahí al frente de esa forma de gobierno. Y es que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero creo que fue muy interesante. Es un área del país que al menos yo en particular no conozco mucho la historia, por los comentarios que se recogen del público. Solemos tender a ponernos en el centro de México, en la conquista de Tenochtitlán, en los mexicas, ¿no? Los pueblos quizá un poco hacia el occidente, pero la península no es tan central en ese sentido. Inclusive cuando hablamos de la zona maya hoy en día, la mayoría de las personas pensamos en la zona chiapaneca, ¿no? En la zona que tampoco era un estado como tal, también tiene sus fluctuaciones de separaciones, ¿no? Pero usted bien lo dijo, que los mayas pues están en Tabasco, están en Chiapas, están en la zona limítrofe de Belice, de Guatemala y bueno, en la zona de la península. Es muy interesante y sí tenemos varios comentarios que le voy a pasar. Muchas gracias. Primero hay felicitaciones. Cristina Godard dice que la doctora Cariaga siempre ofrece un panorama muy amplio sobre la complejidad del mundo maya, muy amena, clara y concisa su charla. Muchas felicidades. Gracias, Cristina. Jorge Rodríguez Maza dice felicidades a la doctora Cariaga por su conferencia y hace la pregunta de cómo fue que la guerra de castas contribuyó a las demandas que dieron su origen. Es decir, después de todo, imagino, estoy parafraseando, después de todo el conflicto, ¿qué tantas de las demandas se cumplieron para el pueblo maya? Pues, desgraciadamente, una vez que los mayas de Chan Santa Cruz tienen que abandonar su poblado y detener la guerra, pues todas esas demandas quedan flotando y no se llevan a cabo, porque si luego pensamos qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el Enequén, ¿no? Y pensamos en todos los siervos prácticamente de las haciendas enequeneras, ya, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del XX, era una explotación terrible, ¿no? Eh, los mayas que se quedaron digamos, del lado de Yucatán y de Campeche, que durante la guerra algunas comunidades que no eran rebeldes ayudaban a los rebeldes, ¿verdad? Les ayudaban con bastimentos, les daban refugio, etcétera, ¿no? Pero poco a poco también muchas de esas comunidades fueron absorbidas por las plantaciones enequeneras y no digamos los que ya estaban dominados, ¿verdad? Por las haciendas que luego se convirtieron en plantaciones enequeneras, ¿no? Entonces, eh, hay, eh, pues, se ponen todavía peor las condiciones de explotación para toda una población maya muy amplia en donde pues la guerra no tuvo los mismos efectos que en el área de oriente de la península, ¿no? Y yo creo que pues los mayas de Quintana Roo han seguido manteniendo su independencia de muchas formas. Cuando este antropólogo que mencionaba yo, Alfonso Villarrojas, quiso entrar, entró como vendedor, no entró como antropólogo porque pues era peligroso ir a las comunidades. Él entró con una mula cargada de molinos de carne y de enseres domésticos y una serie de cosas, y poco a poco se dio a conocer y le permitieron quedarse en el poblado de Tusic.
Y en esa época que empieza, digamos, el movimiento educativo de la entrada de los profesores en los pueblos, los maestros tenían que ir acompañados de una tropa para poder entrar en los poblados, porque los mayas no aceptaban que entrara nadie de fuera. E incluso tan reciente como 1968, los mayas de Chumpón se negaron a que la carretera pasara por el poblado y ¿no? Hicieron guardia y por ahí no pasa la carretera, ¿no? Entonces, por una parte, sigue muy viva ¿no? Este espíritu de independencia y siguen vivos muchos elementos culturales que precisamente contribuyen a que los mayas como un grupo étnico y un grupo originario, con todas las adaptaciones, ¿verdad? De tantos siglos, pues sigan siendo mayas, ¿no? Muy interesante. Hay muchos otros comentarios. Vamos a dar un abuelo de pájaro ahí. Eh, Vamos a ver. La felicitaciones de muchas personas para usted por una muy clara ponencia y agradecen el conocimiento compartido, la amena charla. Nos pregunta la maestra Marta, dice muchas gracias a la doctora Cariaga por esta minuciosa explicación. Me pregunto cómo es posible que se conozca tan poco acerca de este complicado e importante aspecto de nuestra historia mexicana y nos felicitan que ojalá que continuemos con este tipo de charlas porque pues dan a conocer eso, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo es que se conoce tan poco? Un poco lo que le acabo de decir, que solemos centrarnos en otras áreas del país y no se conoce tanto esto, pero a ver qué nos puede decir al respecto. Bueno, yo creo que históricamente la península de Yucatán está separada, ¿verdad? De México, está lejos del centro durante muchísimos años, incluso hasta mediados del siglo XX, a Chetumal se llegaba por barco. No había una carretera. Las carreteras que comunican a la península con el resto de México son muy recientes, ¿sí? Y durante siglos, pues había una maraña acuática que era Tabasco, ¿verdad? Toda esa parte entre la península y el acceso al centro de México. Entonces, todo se hacía por mar, de Campeche a Veracruz, de Progreso a Veracruz, de Cozumel a Veracruz, y luego cuando se funda Payo Obispo y se convierte en Chetumal, pues igual, ¿no? Hasta los años 30, el transporte, ¿no? Durante años, Chetumal ya en los 80s, en los 70s, pues tenía un vuelo, ¿verdad? Un solo vuelo al día. Y a veces a la semana, ¿no? O sea, hablamos de un aislamiento ya histórico y geográfico que pues ha perdurado mucho. Y luego, bueno, hay todo, ¿verdad? Toda una historia política de la hermana República de Yucatán que pues es separatista y acá se hacen las cosas de otra forma y se habla distinto, ¿no? Pero efectivamente la guerra de castas, ¿cómo supe yo de la guerra de castas? Porque para mí, al conocer este fenómeno histórico cuando yo era estudiante de antropología en la Ibero, marcó completamente mi carrera y mi trayectoria profesional. O sea, yo leí un libro que recomiendo ampliamente que se llama La Guerra de Castas de Yucatán, de Nelson Reed, que curiosamente no era historiador, ya falleció, no era historiador, era periodista, pero él toma de un gran académico que era Howard Klein una bibliografía exhaustiva de la guerra de castas y con esa bibliografía que tiene libros de historia, artículos, prensa, relatos de viajeros, documentos de archivo, etcétera, con esa bibliografía, Nelson Reed escribe una obra maestra,
porque además cuando uno lo lee, como él es periodista, se lee como una novela, ¿no? Y entonces yo leo La Guerra de Castas de Yucatán y digo, es que no es posible, o sea, yo no sabía nada de esto, yo quiero hacer mi tesis sobre la Guerra de Castas y para mi fortuna, mi director de tesis me dijo, sí, perfecto, vete a Quintana Roo, porque ahí realmente, bueno, es donde puedes empezar a hacer una investigación que no se ha hecho. Y pues a partir de entonces el tema de la guerra de castas para mí fue central en mi formación y en mi trayectoria profesional. Y sí, es una lástima que no se conozca porque efectivamente cuando uno se enfoca, por ejemplo, en los aspectos internacionales, ¿no? Cómo se discutió en el Congreso la posible anexión de Yucatán mientras se decidía si ayudaban con armas o no, precisamente por la guerra de castas. O sea, tiene una serie de cuestiones internacionales, toda la relación con Gran Bretaña, el establecimiento de la frontera, ese nexo tan fuerte hasta el día de hoy, cultural, histórico, que hay entre la población de Quintana Roo, sobre todo del sur de Quintana Roo, y la población de Belice. O sea, hay lazos familiares, hay lazos sociales, hay lazos comerciales, y es una frontera olvidada. Nadie sabe que México tiene una frontera con Belice, o sea, es más, nadie, dices Belice y dicen, no, pues, ¿dónde está eso? ¿No? Que curiosamente también tiene un río Bravo ahí. Sí, un río Eh, hondo. Un bueno, río hondo. le llaman ahí, yo hice mi trabajo de tesis de maestría justo en la frontera con Belice Ah, qué de bien. Yucatán. Ajá. Y ahí hay un río que es igual. Yo dije, ¿cómo que se llama el río Bravo? Pero bueno, si es un río y la gente cruza en canoa y compra cosas en México y se regresa para el otro lado, es una cosa que es muy interesante. Pero sí, tiene usted toda la razón. Yo también quisiera recomendar, no sé si lo conozca, hay un libro que se llama Rebelión de los Cruzov, que escribió el campechano Miguel Ángel Suárez Camal. Es una novela. Uh-huh. Y no es realmente propiamente histórica, pero es una novela histórica, o sea, toca cosas de la historia, de esto, de la guerra de castas, porque yo me puse a buscar información, justamente sabía muy poco y me encontré esto, y hay un comentario, un artículo por ahí de Carlos Vadillo Buenfil que habla justamente sobre qué tan fidedigno es en la perspectiva histórica y la perspectiva literaria esta novela de Miguel Ángel Suárez Camal, también de ahí de Quintana Roo. Entonces, Sí, esta es bueno, se han escrito algunas novelas desde el siglo XIX, ¿no? otra También en el siglo recomendación. XIX el tema de la guerra y de la sublevación de los mayas, pues también dio para dos o tres Claro. novelas. ¿Sí? Nos pregunta Francisco Villesiv que qué significa la palabra chan, Chan, pequeño, pequeño. Muy pequeña bien. Santa Cruz, ¿sí? Pequeña Santa Es Cruz. aunque el nombre completo es Nojcat, Santa Cruz, Balamna, ¿no? El nombre era Chan, Santa Cruz Chan. significa pequeña Santa Cruz. Nos pone también aquí muchísimo, hay muchos recados de agradecimiento y de felicitación para usted. Gracias. Se los haremos llegar. Ah, Francisco perfecto. nos dice, quiero expresar mi admiración por la erudición en el tema que ha ofrecido la doctora Cariaga, ha sido muy instructivo. Rocío Merrill nos pregunta, nos dice que es otra muy interesante presentación. La historia de México es muy vasta y única. Gracias, doctora, por esta fabulosa labor. Gracias. Gracias a la doctora, también Víctor Gutiérrez, por la exposición clara, amplia, interesante. Carolina Gore, mil gracias a la doctora Lorena Cariaga, fue una excelente ponencia, qué hermosa y vasta es nuestra historia. Nos dice la doctora, estoy tratando de ubicar aquí, la pregunta de la doctora Bianca Gentil. Dice, gracias doctora Cariaga por su charla, bastante informativa e interesante. Dice, muchas poblaciones indígenas en las Américas han perdido sus tradiciones y a veces hasta sus idiomas. ¿Cree usted que la razón de que los mayas hayan conservado esto o parte es la resistencia que ofrecieron
les ayudó a preservar sus idiomas, su cultura. Yo creo que ya tocamos un poco de esto con lo que contestaba, de que, bueno, hasta la fecha siguen estando ahí esas comunidades y siguen Sí, manteniendo esa identidad, ¿no? sí, bueno, el idioma es importantísimo porque eh, como llamamos a las cosas, entendemos el mundo, ¿no? La Ujú. forma en que eh, llamamos las cosas y la forma en que describimos y hablamos es nuestra forma de entender el mundo. Y el lenguaje es uno de los elementos cruciales en la pervivencia de un grupo cultural. O en el momento en que se empieza a perder el lenguaje, se empieza a perder una visión del mundo, una historia, una forma de comunicarse y pues una cantidad de tradiciones, ¿no? Por fortuna, el maya es una lengua viva, es una lengua eh, que se escucha constantemente en el radio, hay publicaciones, en la televisión, las universidades como la Universidad del Caribe y la Universidad de Quintana Roo enseñan maya, ¿no? Puede uno, en ciertos casos es incluso obligatorio, por ejemplo, para los estudiantes de medicina de la Universidad de Quintana Roo, es obligatorio saber maya porque cómo van a comunicarse con sus pacientes en los poblados mayas si no saben la lengua, ¿no? Entonces, mientras haya gente que la aprenda, mientras haya gente que la enseñe, mientras se publiquen obras en maya y mientras se siga conservando, pues se seguirá conservando la cultura maya, sin duda alguna, sin duda alguna. Una de las funciones que tenemos aquí en el Consulado de México es justamente promover las lenguas de nuestro país, el español por supuesto como lengua franca, pero las indígenas también, y hemos tenido la oportunidad de hacer eventos culturales aquí en el Consulado de México en Sacramento sobre poesía indígena que suele ser dominada por la lengua náhuatl, pero hemos Uh -huh. tenido en otras lenguas también. Y este año tuvimos el placer de tener al poeta maya Cocón Pech, que se dedica justamente a escribir en lengua maya yucateca de la península Uh de -huh. Yucatán, poesía para mantener viva, y justamente es una de sus ideas, el mantener la cultura, la Sí. cosmovisión maya a través de la lengua, ¿no? Entonces creo que es muy importante el comentario que acaba de hacer, doctora, de que mientras se mantenga y se escriba en esa lengua, se preserva la visión del mundo de esa cultura. Así es. Eh, Doctora, pues si me hace, permite, ay, perdón, Juan Carlos, adelante, ¿puedo hacer una por pregunta? favor, por Muchas favor. gracias. Eh, Cuando usted habló sobre cómo reclutaban y se llevaban de alguna manera como esclavos a los mayas a Cuba, me recordó, mis bisabuelos eran coreanos. Y entonces fueron reclutados justamente en Corea para venir a Yucatán a trabajar en el ferrocarril. Uh -huh. Entonces, a lo mejor no va mucho con el tema de la guerra de castas, pero aprovechando su conocimiento, ¿cuál era la relación, cómo se llevaban los mayas que trabajaban tanto en el ferrocarril como en las haciendas enequeneras con esta población oriental que venía de fuera y fueron reclutados y también de alguna manera trabajaban un poco como esclavos? Sí, bueno, es un tema interesantísimo. Yo los datos que tengo es que durante la guerra, un grupo de trabajadores, les llamaban coolies, se evadieron, ¿no? Del trabajo que estaban realizando. No creo que fueran los ferrocarriles en ese momento, fue antes de esa etapa del ferrocarril, pero se evadieron y pidieron de alguna manera asilo en Chan Santa Cruz y se quedaron a vivir con los rebeldes en Chan Santa Cruz, ¿no? Entonces, siempre y cuando se siguieran los designios de la cruz,
eran bienvenidos. Cualquier persona, ya fuera el líder que intentara medio hacer la paz con Yucatán o algo así, le daban cuello, ¿no? Pero sí hay toda una información sobre un grupo de orientales, no sé si eran coreanos o chinos, pero que se incorporaron al grupo de los sublevados. Interesante, muchas gracias. Justo me quitaste las palabras de la boca. Iba a hablar de esto del ferrocarril. Nos hace el comentario en seguimiento a esto, la doctora Gentil nos dice, ¿cómo estarán reaccionando? Se pone a pensar en este momento esas mismas comunidades en cuanto a la construcción del Tren Maya, hablando de los trenes de hace 100 años, Claro. pues ahora el tren moderno. ¿Tiene algunos datos de esto? ¿Usted, doctora, sabe algo de cómo están? Pues yo creo que hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Yo, por lo que he escuchado, entrevistas y eso, este, eh, pues hay muchas dudas. Hay toda una entrevista que hizo una antropóloga eh, precisamente a varias zonas, ¿no? Porque el tren no va a pasar por todo, ¿verdad? Va a haber lugares que van a quedar fuera de esa trayectoria. En otros casos va a pasar muy cerca de las comunidades y pues hay como sentimientos encontrados, ¿no? Creo que para algunas personas definitivamente puede ser un gran apoyo económico, pero siempre hay la incertidumbre de qué va a pasar con nuestras tierras. Esto nos va a absorber nuestras tierras, de qué manera vamos a participar o no vamos a participar y una vez más vamos a quedar fuera de la jugada, ¿no? Entonces, es un tema, pues, interesante, pero pues con muchas aristas, ¿no? Le agradezco mucho. Em, pues ya para terminar, porque digo, podemos seguir platicando, es un tema muy interesante, como usted dice, esto le inspiró para arrancar su carrera cuando estaba comenzando. Y la verdad es que a mí me ha inspirado para seguir leyendo más, porque sé muy poco de esto. Yo soy una persona que me gusta mucho el teatro, soy muy teatral en ese sentido, y es realmente surrealista esto de la cruz que habla y que da designios divinos que van guiando hacia dónde se debe uno mover o no. Y en la historia seguramente ha sucedido con infinidad de artefactos y de cuestiones religiosas, ¿no? Pero me Ujú. vino a la mente a mí un episodio muy interesante que no tiene nada que ver con las cuestiones mayas, pero que sí sucedió en la ciudad de Münster, en Alemania, en el siglo XVI, donde también había, los líderes tenían como que les llegaba la inspiración divina y lo que decía el líder todo el mundo hacía y mientras todo el mundo siguiera el designio que no se podía obviamente confrontar, ¿no? Porque era una cosa divina que le llegaba al Señor como la cruz que hablaba. Mientras uno siguiera eso estaba bien, pero si no, pues cuello, como dijo usted, ¿no? Y Así es. fue una de los sitios de las ciudades eh, entre los conflictos cuando surgía el protestantismo y el catolicismo, que fue más cruento, justamente el de la ciudad de Münster, pero había al centro un líder así como muy carismático que tenía estas visiones, igualito que lo que me está diciendo de los mayas con la cruz Ujú. parlante, ¿no? Le Sí, comento, sí. así es. Pues la cruz no estaba visible, ¿no? En el templo de la cruz, pues había todo un área donde los mayas acudían a la misa que duraba horas y luego había como una especie de cortina de palmas y atrás estaba la gloria, así le llamaban a ese espacio, donde estaba la cruz y desde ahí se oía la voz, ¿no? Al principio era un ventríloco quien hacía la voz. Después, pues eran sonidos raros, chirridos y demás. Eh, los mayas hacían prisioneros y si esos prisioneros había algún músico, pues ese se salvaba la vida porque había los músicos eran muy importantes para estas ceremonias. Y los recuentos, por ejemplo, de algunos militares ingleses que cruzan y llegan hasta Chan Santa Cruz y los llevan
a escuchar la voz y el designio de la cruz, bueno, cuentan unas historias así de que se oían unos ruidos espeluznantes y que había que estar hincados horas de horas y todo se decía en maya y en latín y se cantaba y luego, bueno, por ahí se oía de pronto la voz, ¿no? Una vocecita que decía, sí, de acuerdo, haremos, ¿no? Vamos a intercambiar tal y tal prisionero por pólvora, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muy curiosos los recuentos, pero además también hay la palabra escrita. O sea, la cruz también se comunicaba por medio de Ah, cartas. caray. Entonces, esas cartas sí, también son fascinantes porque hablan, ¿no? Se dirige, mis hijos amados, yo estoy con ustedes, yo los acompañaré, yo los protejo, no teman, deben de atacar así, ya está, yo voy a estar con ustedes en el ataque porque ya es hora de que recuperemos nuestra tierra, y etcétera, ¿no? Entonces, hay pues toda una literatura, ¿verdad? Escrita manifestada por la cruz, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces sí pues es un aspecto interesantísimo de la guerra. Claro que sí. Muchísimas gracias. Doy lectura al último comentario aquí antes de terminar. Dice el señor Antonio Castillo que leyendo el libro del señor Reed le quedó la idea que los mayas en realidad sucumbieron por conflictos entre ellos mismos y traiciones entre los propios líderes mayas. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, desde luego, a todo lo largo de la guerra hubo conflictos entre los líderes y todos los líderes, hasta donde yo recuerdo, murieron a manos de su sucesor. Murieron violentamente a manos de su sucesor, eran como pequeños golpes de Estado, ¿no? Entonces, ciertamente eso es un aspecto importante, pero no creo yo que eso haya llevado al desenlace que hubo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hubo varias epidemias que mermaron a la población de los mayas rebeldes y también cuando una guerra es tan larga, los jóvenes ya nacieron en otras condiciones, ¿no? Los combatientes jóvenes ya no recuerdan ni las plantaciones azucareras, ni el dominio de los yucatecos, ¿no? O sea, ellos ya, después de 50 años, pues para ellos la guerra es otra cosa, ¿no? Y también hay un momento en el que hay como una división entre lo secular y lo religioso. Y Chan Santa Cruz se queda como un cuartel político y militar, y la cruz se la llevan a Tulum, y la encargada de la cruz, la sacerdotisa, es una mujer, María Huicap. Primero se pensaba que era como una cruz rival, ¿no? Que en Tulum había surgido otra cruz. No, es la misma Santísima, pero por las necesidades de la guerra, a la cruz parlante se la llevan a Tulum y Chan Santa Cruz queda como un cuartel general para las cuestiones políticas, ¿no? Militares y la relación con Honduras británica, ¿no? Entonces, hay muchos cambios en esos años. Lo único que permanece constante es, no queremos saber nada de Yucatán, y el que quiera hacer la paz con Yucatán, cuello. Cuello. ¿No? Sí. Pues ojalá que tengamos la oportunidad de tener alguna otra charla con usted, porque el tema es muy vasto y muy interesante. Nos quedó también la duda de qué pasaría o qué pasó con aquellos mayas que se llevaron a Cuba Ay, esclavizados, ¿no? Ese es sí, un sí, tema sí. que Esa es una tampoco es muy historia, conocido. así es, Tendremos más tremenda. adelante una charla del doctor Andrés Reséndez que se llama La otra esclavitud Ujú. y es no necesariamente sobre los indígenas mayas, pero sobre la esclavitud de los indios, ¿no? Que al parecer no se dio, pero que sí se dio. Entonces, es un tema muy interesante ese también. Claro. Y también qué pasó con la cruz. Ya voy a empezar yo también con mis cruces entonces a buscar acá porque fue una cosa, como le digo, el teatro maravilloso, ¿no? Ese líder al que se le ocurrió lo de vamos a decir que fue la cruz y no yo, es un genio militar.
¿no? Verdaderamente, o sea, fue una medida espectacular en cuanto a los efectos que tuvo, ¿no? Esa sabiduría para poder unificar a los mayas que estaban completamente dispersos, ¿no? Y pues sí es muy interesante. ¿Dónde está la cruz? Pues debe de estar en alguno de los poblados sagrados, ¿no? Yo recuerdo haber llevado a mis estudiantes de antropología a Tixcacal Guardia, que es como la comunidad sagrada más importante entre estos 9 poblados constituidos por descendientes de los rebeldes de la Guerra de Castas. Y hay un templo y se hace guardia y se hacen guardia armados, ¿no? Pues, como en la época de la guerra, guardando el templo. Si trasladan al santo, por ejemplo, el santo de Chumpón va a algún festejo en Tixcacal Guardia, los sacerdotes lo llevan cubierto, nadie lo ve, las mujeres y los niños van atrás de ellos y los hombres van rodeando, porque van a pie, armados, ¿no? Entonces, cuando fuimos a Tixcacal Guardia y nos permitieron entrar en el templo, bueno, nos pusimos de rodillas, nos quitamos los zapatos, hicimos todo el ritual, ¿verdad? Si alguno de los estudiantes medio se empezaba a cansar, había un señor que con una vara le daba, ¿no? Para que despertara. Y de pronto dicen, bueno, vamos a abrir la gloria. Y yo dije, no, ya voy a conocer, voy a ver a la cruz, ¿no? A la Santísima. Y abren ese espacio y no les miento, había, no sé, como 3 docenas de cruces de todos los tamaños y colores y materiales y santos y vírgenes. O sea, si la cruz parlante estaba allí, si la Santísima era una de esas, estaba muy bien escondida porque había como 30 o 40 cruces en ese espacio, ¿no? Entonces es muy difícil saber dónde está la cruz y por supuesto los mayas no nos van a decir a nosotros dónde está, ¿no? Pero curiosamente, este ritual y estas creencias, pues perviven en mayas que ni siquiera sus ancestros vivieron la guerra, sino que ahora han adoptado el culto a la cruz parlante como propio. Qué maravilla. Pues, doctora, muchísimas gracias por su maravillosa charla. Fue además de muy interesante, muy amena, llena de conocimiento. Yo aprendí muchísimo. Creo que el público que sigue mandando mensajes de felicitación. Ay, qué Muchas bueno. felicidades, dice Emilio Rainer. Ay, gracias. Da muestra de que ha sido una charla muy amena, muy erudita y muy llena de cosas que todos aprendimos, ¿no? Claro. Muy interesante, como dice Juan Carlos, de verdad es un tema que no es muy conocido y que definitivamente así es, nos ilustró a todos. Así es que muchísimas gracias, doctora Careaga. Pues fue un placer, fue un placer. Lo disfrutamos mucho. Yo Muchísimo. también y pues encantada de participar cuando sea posible, cuentan conmigo. Muchas gracias a todos y a todos los quienes asistieron y mandaron un mensaje. Muchas gracias. Les comparto a todos los asistentes el programa que tenemos para que sepan que continuaremos con esto la próxima semana. El lunes que viene tenemos la intervención del doctor Antonio Rubial. Es un gran novohispanista, conoce muchísimo del periodo de la colonia y nos va a hablar sobre memoria y conquista del virreinato a la independencia. La doctora Cariaga hizo muy bien la precisión de que dimos como un salto en el tiempo, nos venimos hacia el siglo XIX y XX con esta charla, pero gracias a su erudición pudimos comenzar con la resistencia indígena durante la colonia y es sobre los mayas. Entonces ahora nos vamos a regresar un poquito más atrás para poder entender cómo se concibió la idea de la conquista, la idea de la caída de Tenochtitlán al principio del virreinato y cómo fue cambiando esa idea a lo largo de los 300 años de dominio de los españoles. Entonces,
creo que va a ser una charla muy interesante para poder entender también cómo seguimos el día de hoy relacionándonos con esa idea de la conquista. Entonces los invitamos a la misma hora, 4 de la tarde tiempo de California, 6 de la tarde tiempo de México. Nos vemos el lunes y les agradezco a todos ustedes por su paciencia, por sus participaciones, por su atención. Nuevamente a la cónsul Yuriko por su introducción tan amena y los comentarios, y a la doctora Lorena por esta excelente exposición de su conocimiento y un tema que sin duda nos va a tener leyendo ahora. Muchas gracias. Gracias a todos gracias, ustedes. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena tarde todos. Gracias. Buenas tardes.